seguido, al mensaje anterior, la jactancia del rey Josafat. En el Antiguo Testamento, hubo un rey de Judá, de nombre Josafat. Leamos Segunda de Crónicas 20 para ver en qué consiste el tono de su victoria. En aquella época los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Verso 1. En los días de Josafat, el reino de Judá era muy débil para luchar contra sus enemigos. Josafat, por supuesto, también sintió temor cuando se miró a sí mismo. No había podido hacer nada antes ni tampoco podría hacer nada ahora. Cuando vinieran los enemigos, ¿qué podría hacer? No podría hacer nada. Sin embargo, él era un hombre que temía a Dios. Él humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Verso 3. Él no podía hacer otra cosa que acudir a Dios. Él oró al Señor: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Verso 12. Él reconoció su impotencia y puso sus ojos en el Señor. Hermanos, durante los últimos días, hemos repetido muchas veces las condiciones para rendirse, que son: 1. Comprender que no podemos lograr la victoria por nuestra cuenta y 2. No tratar de hacerlo. Además debemos creer en Dios. Esto fue lo que hizo Josafat. Reconoció esto al decir que no tenía la fuerza para resistir al enemigo, ni tampoco sabía qué hacer. No tenía más alternativa que acudir al Señor. Inmediatamente Dios le envió un profeta que le dijo: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso 15. La guerra es del Señor. Ni la victoria ni el fracaso dependen de nosotros. Ni el mal genio, el orgullo, las dudas, los pensamientos impuros, la avaricia y todo tipo de pecado nada tienen que ver con nosotros. La batalla no es nuestra, sino de Dios. Él dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Verso 17. Dios solo nos exige que permanezcamos de pie, firmes. Él quiere que nosotros bajemos las manos y se lo dejemos todo a Él. Solo necesitamos estar parados, quietos y ver la salvación de Jehová. Verso 17. Hermanos, no somos nosotros quienes luchamos, somos simples espectadores. Cada vez que dejemos de jactarnos en la victoria, caeremos. No debemos tener miedo delante de Dios, porque es Él quien peleará por nosotros. Josafat hizo algo más. No solo permaneció firme observando la batalla, sino que también inclinó su rostro a tierra para adorar a Dios después de escuchar la palabra del profeta. Todo Judá y los habitantes de Jerusalén también se postraron delante de Jehová y lo adoraron. Mientras los otros se disponían a atacarlos, ¿qué hacían estos por su parte? Pidieron a un grupo de levitas que alabaran al Señor. Ellos estaban vestidos de ornamentos sagrados. Verso 21. Y fueron delante del ejército alabando a Jehová. ¿Estaban locos? Ellos no tenían temor de las rocas ni de las flechas. Iban cantando alabanzas a Dios. Este es el tono de la victoria. Ellos tenían el tono de la victoria porque sabían que Jehová les había concedido la victoria y que los enemigos ya estaban derrotados. Sabían que ya habían ganado la batalla. Algunos creen que cuando las tentaciones vienen, deben luchar y resistirlas. Pero cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Verso 22. Cada vez que entonamos cánticos de alabanzas al Señor, los enemigos son derrotados. ¿Cuál fue el resultado? Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Verso 24. Dios da una victoria en la que ninguno escapa, o no da victoria en absoluto. Si dependiera de nosotros, podríamos haber dejado unas 5 o 6 personas vivas. Pero Dios no dejó ni uno solo vivo. Las palabras, y cuando comenzaron, del versículo 22 son muy significativas. Cuando el pueblo comenzó a cantar, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Hermanos, Dios solo puede obrar cuando nosotros comenzamos a alabar. Cuando comencemos a alabar, Dios comenzará a obrar. Sé que muchas tentaciones vienen a nuestro encuentro, y también sé que tenemos muchas pruebas. Puede ser que tengamos debilidades físicas, circunstancias adversas u otras dificultades en nuestros trabajos. Es posible que digamos: ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo vencer? Hermanos y hermanas, sabemos que debemos vencer, pero nuestro tono está errado. Cuando lleguen las tentaciones debemos decir aleluya. Cuando vengan las pruebas debemos decir aleluya. Cuando veamos venir las dificultades debemos decir aleluya. Una vez que proclamemos aleluya, los enemigos serán derrotados. Cuando alabemos, nuestro Dios comenzará a obrar. Él entrará en acción cuando nosotros comencemos a cantar. Hermanos, no es suficiente reconocer que no podemos vencer y creer que Dios puede hacerlo. Tenemos que levantar la voz y decir con el corazón:
Aleluya. Te doy gracias Dios porque estoy pasando por pruebas. Gracias Dios porque no puedo vencer. Gracias Dios porque la victoria ya es mía. Josafat continuó cantando porque creyó que había vencido. Josafat ya daba por muertos a sus enemigos. Por consiguiente, podía avanzar y cantar. Él no tenía temor de las piedras, porque contaba con que sus enemigos ya estaban muertos. Cuando subieron a la torre y miraron, solo había cadáveres tendidos en tierra.